Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Que no te cuenten, compa. Continuamos. Oigan, pues como bien les comenté, me da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina, darle los buenos días, darle la bienvenida al compañero Fausto Guerrero. Él es sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación. ¿Cómo está, Fausto? Muy buenos días. Muy buenos días, sí, muchas gracias, bastante bien. Antes que nada, muchas gracias a tu auditorio por estarnos escuchando, muchas gracias a ti por permitirnos este espacio para que pues todo México se entere de lo que está sucediendo. Y está sucediendo en este asunto de Mexicana de Aviación algo terrible. Terrible es el que la empresa con mayor tradición de vuelo en nuestro país, la más antigua, Mexicana de Aviación, haya dejado de volar por una mala administración y por una mala decisión. Pero es también terrible que sus jubilados hayan dejado de percibir su cuota correspondiente desde el momento en que Mexicana de Aviación dejó de volar de manera parcial y de manera total desde hace 8 meses. ¿Qué está sucediendo, Fausto? Es correcto y lamentablemente es poco entendible el porqué de esta circunstancia si todos y cada uno de los actores hubieran hecho lo que les correspondía. ¿Qué les correspondía? Es cierto, quizás valdría la pena hacer una remembranza de todo esto. Por favor. Efectivamente, a partir de agosto del 2010, empezamos el grupo de jubilados a recibir unas parcialidades sobre nuestra pensión. Estas parcialidades se suspendieron en el mes de septiembre, en la segunda quincena de septiembre, y se restablecieron hasta enero del 2011. Del 2011 a agosto del 2012 estuvimos recibiendo estas parcialidades para que posteriormente precisamente en agosto del 2012 se suspenden. Hasta la fecha no hemos recibido un solo centavo. Y digo, ¿en qué consiste la circunstancia de que cada quien hubiera hecho lo propio? Es un hecho que la jubilación es una prestación extralegal que se negoció en su momento empresa-trabajador, empresa-sindicato, por ahí de los años 70. ¿Qué sindicato? ¿ASPA o ASA? ASA. ¿O ambos? No, ASA. ASA. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Nosotros en una revisión contractual en aquel entonces compramos esa prestación, y digo compramos porque generalmente se piensa que las prestaciones son dádivas de la empresa, lo cual no es así. Sí, por eso nos llaman privilegiados, ¿no? Exactamente. Sí. Nosotros los trabajadores a través del tiempo vamos enriqueciendo nuestro contrato colectivo. ¿Cómo? Pues comprando nuestras prestaciones. Generalmente en cada revisión se establece un porcentaje directo al tabulador y un porcentaje a prestaciones, y es ahí donde los trabajadores decidimos hacia qué prestaciones canalizamos estos ingresos. De tal forma que en su momento, en la década de los 70, bueno, pues se decidió canalizar parte de este ingreso a la creación de nuestra jubilación. Para este efecto, bueno, pues la empresa, desde el momento en que se firma esta cláusula, la empresa tenía la obligación de generar los fondos actuariales que respondieran en su momento a la obligación pactada. ¿Qué sucede en el tiempo? Bueno, pues en el tiempo, como trabajadores, al percatarnos de que no estaba perfectamente conformada, esta circunstancia no estaba perfectamente fondeada, pues empezamos a colaborar con la empresa. ¿Antes del 2010? Sí, es correcto. Sí. De tal forma que en el diciembre del 2001, se decide formalizar esta prestación registrando nuestra cláusula ante el Plan Privado de Pensiones en la CONSAR. De esa manera se oficializa y se abre un fideicomiso registrado ante la CONSAR, un fideicomiso con 124 millones de pesos. Y en aquel entonces el proyecto era fondearlo a 20 años, fondearlo correctamente para que en su momento, bueno, pues la cláusula pudiera ser cumplida a cabalidad a través de este fideicomiso. Claro, que en el momento de retiro hubiera dinero suficiente para que ustedes no dejaran de recibir su correspondiente cuota, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estaba conformado el fondo? El fondo era un fondo que estaba aportando la empresa. Nosotros, insisto, canalizamos puntajes de nuestros incrementos salariales a ese fondo.
y la empresa se hacía cargo en su totalidad de la administración del propio fondo. Para el 2005, antes de la venta, la empresa ya estaba administrada por Cintra a través del IPAF, y llámese Gobierno Federal, desde 1995. Para el 2005 nos informan que no habían los suficientes fondos para cubrir esa responsabilidad, de tal manera que nosotros, de manera dolorosa pero responsable, decidimos modificar el contrato colectivo y se hizo una división de jubilados. Todos aquellos compañeros jubilados que habían ingresado a Mexicana Aviación antes de septiembre de 89 conservaban el mismo esquema de jubilación. Todos aquellos sobrecargos que fueron contratados después de septiembre de 89, se establece un sistema de contribución definida, en donde efectivamente ahí se abrieron cuentas individuales, la empresa aportaba una cantidad y el trabajador otra. De tal forma que de esa forma pues se trataba de solucionar el problema futuro de nuestras pensiones. Y así caminamos en el tiempo. Sin embargo, en agosto del 2010, cuando se para la empresa, pues nosotros inmediatamente empezamos a buscar información sobre el fideicomiso, y resulta que después de prácticamente 10 años, 9 años, en lugar de que ese fideicomiso, ese fondo de 124 millones creciera, pues nos encontramos con que existía solo una cantidad de 91 millones de pesos. Es decir, y lo seguiré insistiendo, durante la administración gubernamental. Claro. No se fondeó el fideicomiso. Se depositó en el 2001 y ahí se abandonó la cantidad, y lejos de fondearlo, hubo algunas sustracciones. No estamos hablando de que sean sustracciones ilícitas. No tenemos los estados de cuenta porque no tenemos acceso a esa información. Sí. Pero presuponemos que, bueno, pues fueron utilizados para pagar pensiones, jubilaciones y retiros. Sin embargo, volvemos a insistir, no se fondeó correcto. ¿Cuántas jubilaciones se dieron en esos periodos? No tengo el número exacto, pero el número que te puedo dar en este momento somos alrededor de 650 jubilados. 650 jubilados. Entonces, yo volveré a insistir, aquí existe una responsabilidad por parte del gobierno federal. 1, durante su administración no fondeó el fideicomiso. 2, vendió la empresa a un precio muy cómodo al señor Gastón Azcárraga, sin garantizar este adeudo que tenían con nosotros, este pasivo laboral. Es verdaderamente triste, lamentable. Claro, les voy a poner el ejemplo. La empresa al día de hoy, para que arranque, no tenemos aviones, no tenemos nada, estamos prácticamente en la quiebra, pues se le tiene que inyectar $300 millones. 100 millones de ellos para pagar impuestos que ni siquiera los generamos, los dejó de pagar la administración del señor Azcárraga. Bueno, ¿cómo es posible que al día de hoy la empresa que está en la lona, que no tenemos aviones, no tenemos nada, estamos en la vil quiebra, cómo es posible que se requieran $300 millones y en el 2005 el gobierno federal, el señor Andrés Conesa, que manejó toda la venta, cómo es posible que se le haya vendido a Gastón Azcárraga en $165 millones? Una empresa con números negros, una empresa trabajando, una empresa con casi 100 aviones, todo en perfectas condiciones. Y bueno, es una gran contradicción. Hoy no tenemos nada y necesitamos 300 millones. Y en aquel entonces, por decirlo así, le regalan la empresa a este señor en 165 millones. No obstante de ello, después de 5 años, pues nos llevan a la quiebra. Nos llevan a la quiebra y se llevan nuestro patrimonio laboral. Hemos sido despojados. Me parece que es totalmente incongruente esta situación y por supuesto está fuera de toda justicia. Y es por ello que hacemos un llamado al gobierno federal. Nosotros no nos pueden decir, oigan señores, pues vamos a ver quién es el responsable y a ver si hay un poco de dinero para ustedes. No, el gobierno federal se tiene que hacer responsable porque permitió durante su administración, 1, que no fondearan el fideicomiso y 2, que saquearan a la empresa. Situación verdaderamente inconcebible. Pareciera ser que solo pasa
este tipo de situaciones en este país. ¿Se tiene la certeza? Yo estoy tratando de ubicarme con toda esta reseña que nos hace Fausto. Cuando pasa a manos de Azcárraga la empresa, se supone que entonces, de ser el gobierno el administrador del fideicomiso, ¿tendría que ser después el dueño de la empresa? Es correcto. El gobierno entrega la empresa al señor Gastón Azcárraga, a la nueva administración, y ellos son los encargados de, en su totalidad, de la administración tanto de la empresa como de este fideicomiso. ¿Desde cuándo ustedes no tienen información de la notaría actuarial de esos fondos? Nosotros empezamos a tener información a partir de agosto del 2010, porque empezamos a generar presión, porque en todos lados pues ahí se crecía, de tal forma que incluso... Pero ese es dinero de los trabajadores, ¿no? Es absurdo, ¿no? Es tan incongruente. De mi dinero, ¿por qué me niegas la información? Así es tan incongruente que nosotros desconocemos el plan privado de pensiones, el contenido. Por supuesto que hicimos la solicitud a la CONSAR, y la respuesta que nos da la CONSAR es que carecemos de interés jurídico. Que en todo caso, en todo caso, el artículo 5 del propio contrato habla de que la relación solo será entre la fiduciaria y entre el patrón, es decir, Mexicana de Aviación. Entonces, pues nos dejan en un total estado de indefensión, porque a pesar, como tú comentas, de que es nuestro dinero, pues difícilmente tenemos acceso a esa información, ¿no? Actualmente, a través de la juez que está llevando el concurso mercantil, le hicimos una solicitud formal de que solicitara ese plan privado de pensiones, porque es importante. Ahí claro. ahí se va a conocer a qué estaba obligada Mexicana, cómo iba a ir fondeando este plan, este proyecto, y bueno, nuevamente podemos ahí comprobar o establecer perfectamente la responsabilidad de las personas. Sí, de las personas que no cumplieron con esta circunstancia. Sin embargo, insisto, hemos recibido un sinfín de trabas, de tal forma que también hasta el simple hecho de pedir un estado de cuenta a la fiduciaria, al día de hoy el fideicomiso se encuentra en ICSE, el simple hecho de pedir un estado de cuenta para conocer cuál es el monto actual, pues nos lo niegan. Nos lo niegan argumentando que carecemos de interés jurídico, ¿no? De que esto debe ser a través de un comité técnico, como todos los fideicomisos, pero que lamentablemente al día de hoy, dadas las circunstancias de Mexicana de Aviación, pues ese comité técnico no existe. Del número de 7, 8 personas que integraban ese comité técnico eran funcionarios de Mexicana de Aviación, al día de hoy solo 2 de ellos laboran en la empresa, y pues es imposible bajo esa circunstancia solicitar cualquier tipo de información, y bueno, no se diga el hecho de solicitar nuestras pensiones, porque entendemos la circunstancia de nuestra empresa, que está bajo un concurso mercantil, pero el fideicomiso está fuera de la masa, está fuera de la masa, entonces no tendríamos por qué estar careciendo de esos ingresos. El fideicomiso claramente fue creado y está establecido, ¿no? ¿Sí? Tiene carácter irrevocable y fue creado para cubrir las pensiones, jubilaciones y retiros de los sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación. Entonces no entendemos por qué al día de hoy ese fideicomiso lo tienen secuestrado la administración, y ha sido un conflicto enorme, porque pues sería tan sencillo a través de un escrito: oye, pues págale a mis compañeros jubilados del fideicomiso que fue creado ex profeso para eso. Sin embargo, se ponen un sinfín de trabas. Y bueno, se hacen trámites, por un lado, al administrador, Gerardo Badín, por otro lado a la juez, y es fecha es al día de hoy que no podemos tener acceso a ese dinero, ¿no? No puede ser posible que, teniendo un fondo creado para este efecto, se permita que mis compañeros pongan en peligro su integridad física, ¿no? A través de una huelga de hambre. Y no se diga, pues, todos aquellos compañeros que hemos perdido nuestros bienes, hemos perdido salud, hemos perdido familias, por una circunstancia que no debiera de afectarnos. ¿Por qué? Porque debiera de estar perfectamente fondeado, pero lamentablemente estamos en este país en donde muchos de los trabajadores hemos sido
víctimas de este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, los Malas derechos son administraciones. para esa visión neoliberal, privilegios, entonces hay que quitárselos a los trabajadores y a los jubilados. Dígame, Fausto, ¿bajo qué condiciones se jubilaban ustedes? Nosotros nos jubilábamos por contrato colectivo, por cláusula establecido, los sobrecargos varones a los 28 años de servicio y las sobrecargos mujeres a los 23 años de servicio. Sí. De tal forma que era una circunstancia, era un logro sindical, que nosotros en el tiempo nos empezamos a percatar que la situación económica, política y social se fue modificando y ya no era tan benéfico jubilarse tan joven, porque algunos compañeros se jubilaban muy jóvenes. De tal forma que nosotros le solicitamos a la empresa, vamos a modificar esa cláusula. ¿Para qué? Porque la gente quiere tener un mayor tiempo de productividad dentro de la empresa. Lamentablemente estamos en un país en donde este trabajo es elitista y llegas a cierta edad y en ningún lado te dan trabajo, a diferencia de en otros países donde la edad no es un impedimento. Mientras tú estés en óptimas condiciones físicas, tú tienes derecho al trabajo, pero por supuesto aquí te limitan y la empresa nunca quiso ampliar ese tiempo de labor. Y bueno, pues es muy claro, o sea, había como que una trampa ahí, ¿no? Así es, y es muy claro al día de hoy, pues es una política en donde se le permite a estas empresas, por ejemplo, mis compañeras que no se jubilaron y que tienen 35, 38 años, no tienen acceso a estas empresas actuales, ¿no? Las que están no, porque ya no son supliendo. Jóvenes, porque... Exactamente, me parece un claro ejemplo de discriminación laboral, sí, ¿no? Claro. ¿Cuándo vamos a avanzar en este país en todos esos rubros, no? Cuando de manera simplona, y lo pregunté porque he escuchado que en otros espacios de los medios tradicionales plantean la pregunta, pero después de la pregunta viene el bombardeo. Se jubilan muy jóvenes, todavía son muy productivos, pueden hacer otra vida en otra rama, y viene una incomprensión y toda una estrategia de hacerle creer al que está escuchando el mensaje de que no, pues estuvo bien lo que les hicieron. Sí, ¿no? Sí, me parece que, bueno, pues todo este tipo de situaciones, comentarios, pues se derivan de una falta de información. Yo volvería a insistir. Claro está el ejemplo, tenemos compañeras desempleadas que están arriba de los 32 años y en ninguna de las empresas nacionales les dan trabajo por estar arriba de los 32 años. Me parece una situación lamentable. ¿Por qué? Porque pues es un desaprovechamiento de capacidad, de preparación, de profesionalismo. Sin embargo, bueno, pues vuelvo a insistir, este es un trabajo elitista y sumamente discriminatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se determinaba el monto de su cuota de jubilación? De acuerdo a esa cláusula del contrato. Sufrió una modificación. En primera instancia teníamos, la cláusula se interpretaba como que el monto mensual se hacía un promedio de los últimos 12 meses laborados. Y esos ingresos se hacían el promedio y la resultante quedaba como pensión jubilatoria. Esta pensión, hay que aclararlo, era un monto quizás nada despreciable en su momento, pero hay que aclararlo que este monto era estático. No tenía incrementos. No tenía incrementos. De por vida te jubilabas con 100 pesos y hasta que te murieras. La cantidad eran 100 pesos, de tal forma que al día de hoy, hace 3 años falleció un compañero jubilado de los más antiguos, ganaba 9 pesos con 50 centavos. ¿Por qué? Porque en su momento pues era 9,000, pero la circunstancia de la economía, como es de todos sabidos, los 3 ceros y todo eso, pues en eso se convirtió su pensión. Posteriormente, en el 2005, se estableció una fórmula. Y te digo en el 2005 porque derivado de esta circunstancia, nosotros trabajadores, entendiendo la situación real, pues, y yo insistiría, hicimos una modificación dolorosa pero responsable, y la fórmula era simple y sencillamente multiplicar el salario tabular por 1.6 y la resultante era nuestra pensión. ¿Qué sucede dentro del nuevo esquema de negocios? O sea, que se da la circunstancia del concurso mercantil, y entonces todos los trabajadores tienen que sacrificar sus cláusulas
todos, los contratos fueron rasurados. Es decir, aquel inversionista que decida echar a andar la empresa tiene trabajadores de bajo costo. Sí. Los contratos fueron reducidos en un 60%. De tal forma que también los obligados jubilados fuimos rasurados en algunas cláusulas. En ese aspecto, hablamos en su momento con el secretario de Trabajo, en aquel entonces, licenciado Lozano, y bueno, llegamos al entendido que no íbamos a recibir ninguna indemnización por esta pérdida de cláusulas, pero que se quedaba nuestra pensión como estaba establecida, con incrementos anuales de acuerdo a la inflación. Y de esa forma es que tenemos la proyectada nuestra pensión jubilatoria, si es que arranca Mexicana de Aviación. Ya. ¿Qué pasó por su mente, Fausto? No solamente en agosto, cuando se mermó su cuota, sino hace 8 meses, cuando ya no hubo nada. Pues mire, lamentablemente hemos vivido de la ilusión, y es una situación no privativa de Fausto Guerrero, sino de todos los trabajadores de Mexicana de Aviación. En todo momento hemos estado muy esperanzados a que arranque Mexicana. Sí. Y bueno, como ustedes ya saben, pues han pasado más de 30 inversionistas, y que ya merito, y que ya ahora sí para el 12 de diciembre, ahora sí que para el 28 de diciembre, y bueno, hasta la fecha seguimos en lo mismo. Uh-huh. Evidentemente, al día de hoy, que tenemos ya 8 meses sin percibir un solo centavo, pues la situación económica es crítica. Y volviendo a tocar el tema de los empleos, lamentablemente no hay oportunidades. En este país no hay oportunidades para la gente mayor de 40 años, ¿no?, para reincorporarse a una actividad económicamente formal, ¿no? Uh-huh. Digamos. Sí, evidentemente pues hay oportunidades si se va uno a los tianguis a vender, a ver qué vende uno, a ver qué ofrece uno. Pero de manera formal no hay oportunidad. Sí, trabajo sin derechos. Así es. Uh-huh. Sin derechos, sin seguridad, en lo absoluto, ¿no? Hace un rato comentabas de cómo se vanaglorian diciendo que cuántos empleos se han creado, pero no se habla de cuántos empleos se pierden, uh-huh, ¿no? En fin, el problema es verdaderamente grave. Claro. Somos, en promedio, los jubilados son gente que están arriba de los 50 años, sin oportunidades de incorporarse a una actividad económicamente formal, y pues estamos sobreviviendo como podamos, de tal forma que la desesperación llega tal que, bueno, pues 2 de mis compañeros están en huelga de hambre, ¿no? Acabamos de hablar con ellos a través del teléfono, y nos explicaba tanto Dulce María como Rogelio su firme decisión de continuar en esto, porque quieren ellos, por un lado, explicación de estos fondos a los que usted hace referencia, pero sobre todo que la jueza decida ya a que el inversionista pueda efectivamente hacer posible que vuele Mexicana de Aviación. Claro, es un hecho que evidentemente los compañeros jubilados estamos preocupados por nuestra pensión. Sin embargo, la preocupación principal es esa, que arranque Mexicana, que vuelva a volar Mexicana. Tenemos todas las oportunidades para volver a salir adelante. O sea, se nos hace mención de que de las deudas que tenía Mexicana, bueno, pues ya se renegociaron y hay quitas por el 90%. Tenemos contratos colectivos de trabajo de todos los rubros de los trabajadores de bajo costo. La infraestructura que tiene Mexicana en cuanto a rutas y slots es muy amplia. O sea, tenemos todo para salir adelante, si es que nos dan la oportunidad verdaderamente, ¿no? Sí quiero hacer mención que en el gobierno pasado hubo un sinfín de trabas. Por un punto, una coma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos ponía trabas, de tal forma que hubo en un momento que nos iban a rentar los aviones para hacer unos vuelos charters, y en aquel entonces el administrador del aeropuerto dijo: de mi aeropuerto no salen, si quieren volar que se vayan a Toluca. Me parece garrafal. En primera, ni era su aeropuerto, era un servidor público, está al servicio del pueblo. Entonces no podían ponernos, y nos pusieron todas esas trabas y nunca pudimos salir adelante. Bueno, quedó claro que la intención de Felipe Calderón era decretar la quiebra de la empresa, ¿no? La resistencia de los trabajadores, expresiones de resistencia y de apoyo de otras organizaciones un poco han sido como que
cierto muro de contención para que esto no, lamentablemente, pues nosotros, bueno, no queremos escuchar eso, ¿no? Queremos todos escuchar de que vuela la empresa, pero si por Felipe Calderón y su administración hubiera sido, decretan la quiebra. Fíjate que, Ceci, que yo estoy muy de acuerdo contigo. Es cierto, los principales oponentes en aquel entonces era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque no nos dejaba, o sea, a como de lugar querían que pagáramos los impuestos que quedó a deber Gastón Azcárraga y que sigue impune, ¿no? Y por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que se encarga de otorgar la concesión y el certificado de aeronavegabilidad. Sin embargo, pues este gobierno tiene una cabeza, claro, y esa cabeza fue Felipe Calderón. Y Felipe Calderón mostró muy poca o nula voluntad política para que se resolviera nuestro problema, para que nos dieran las facilidades. No obstante de que su partido fue el responsable, uno, de no fondear el fideicomiso de los jubilados, y dos, de haber vendido la empresa a un bandido que nada más venía a despojarnos de nuestro patrimonio laboral. Es por ello que sí, coincido contigo, el responsable en la cúspide, pues es el señor Calderón. Sí. Fausto, ¿qué están haciendo ustedes en el terreno de la organización? En el terreno de la organización nosotros nos hemos dedicado a tocar puertas por todos lados. ¿De qué manera? ¿De manera particular? ¿Están organizados en torno al sindicato? Explíqueme cómo está esto de la asociación civil. Sí, nosotros, de acuerdo al estatuto, hay un punto que dice que se pierde la calidad de agremiado cuando dejas de ser trabajador de la empresa. De tal forma que nosotros, previendo una circunstancia, no estamos asegurando que se fuera a dar, pero previendo una circunstancia de que desapareciera Mexicana, pues nosotros tendríamos que seguir en la lucha por nuestra pensión. Lo voy a interrumpir porque es que como para nosotros nuestros jubilados sí son agremiados, o sea, me cuesta trabajo entender el esquema. Entonces, ustedes ya no son agremiados a ASA. Sí, es correcto, no. O sea, nosotros seguimos siendo agremiados. Sin embargo, al desaparecer la empresa, si llegara a desaparecer, situación que no se ha dado ahorita, corríamos el riesgo, dependiendo de las interpretaciones que se le dieran al documento, es decir, a nuestros estatutos, corríamos el riesgo de quedar desamparados. De tal forma que decidimos aglutinarnos y conformar esta asociación civil. Asociación civil que al día de hoy estamos trabajando hombro con nuestro sindicato. Sí. No es ajeno a cada quien por su lado. De ninguna manera. El secretario general, Ricardo del Valle, nos ha dado toda la apertura, nos ha dado todo el apoyo, nos ha dado toda la inclusión, generalmente a las juntas que hay y donde se tocan el tema de jubilados, tanto en la empresa, con el licenciado Badín, como con la juez Edith Alarcón, nos llama, tenemos acceso. E incluso hemos trabajado con los abogados del mismo sindicato, pues proporcionándoles información para elaborar cualquier tipo de documentación. Y insisto, estamos trabajando hombro con hombro, ¿no? Nosotros venimos como asociación, estamos para sumar. ¿Todos los jubilados están en esta asociación, los 650? De los 650, solo 270 compañeros están en esta asociación. Ya. Y entonces ustedes, ahorita es la exigencia de información sobre esos fondos, el pago de su correspondiente cuota. Así es. Ya. Así es. ¿Qué visualizan ustedes? Pues mira Ceci, la verdad es que pues yo sigo insistiendo, esto es un acto de fe. Es un acto de fe y yo pongo toda mi fe en que Mexicana vuelva a arrancar. Y no necesariamente por una circunstancia de fe, sino en un análisis razonado. Tenemos una empresa con slots, con itinerarios que no tienen las otras empresas, a excepción de Aeroméxico. Tenemos ya los contratos colectivos. Que está usufructuando lo desde Mexicana, ¿no? Exactamente. Sí. Y la palabra, bueno, podría ser usufructo, pero bueno, nosotros no recibimos ningún beneficio, o al menos la de Mexicana de Aviación no recibe ningún beneficio. Pero el punto es, tenemos esa infraestructura, tenemos trabajadores de bajo costo,
¿no? Que incluso Gastón Azcárraga, cuando empezó el conflicto, decía que la culpa era de los trabajadores, porque éramos trabajadores caros, lo cual ya quedó comprobado que no fue así. Sin embargo, bueno, dentro de un proyecto nuevo de negocio, pues es importante que nazca con costos bajos, ¿no? Entonces, con deudas reducidas al 90%, pues me parece que de manera razonada, Mexicana tiene todo para salir adelante. Solo falta el apoyo y la voluntad política para que esto resurja. ¿Una decisión del Ejecutivo puede ser posible? Yo creo que sí. Se me hace injusto porque pareciera que somos ciudadanos de tercera, porque no somos tratados de igual a igual. No puede ser posible que rescataron a los bancos, a los banqueros, no puede ser posible que rescataron a las carreteras, y no puede ser posible. A los bancos. A los bancos no puede ser posible que nos den un apoyo para nosotros. No puede ser posible, es más, que esté comprado ese avión para el avión presidencial que cuesta millones. No puede ser, y no puede haber un apoyo para sacar adelante 8,500 familias, que vuelvan a producir, que vuelvan a pagar impuestos, y sobre todo, que esas 8,500 familias se conviertan en 100 o 200,000, porque son todos los que están alrededor de y que vivían de Mexicana. Entonces no puede ser que prefieran gastarse ese dinero en un avión que en términos reales, y lo cito a un debate, sí, no es necesario para este país. No, pues este país es un país somos tercermundistas, los trabajadores ganamos de manera a un nivel tercermundista, y no puede ser que en unas cúpulas, por decirlo así, se despachen con la cuchara grande. No es justo, no lo es. Fausto, han hecho referencias a promesas de Enrique Peña Nieto en estos días que lleva de la huelga de hambre. ¿Cuál fue específicamente la promesa? ¿Qué les dijo y en qué momento se refirió como candidato al asunto de Mexicana de Aviación? Fue una promesa de campaña, en donde dijo que él estaba muy interesado en sacar a Mexicana adelante, que la iba a apoyar, y bueno, nosotros estamos en espera de que se aterrice perfectamente esa propuesta. No podemos negar que desde que hubo el cambio de gobierno, la verdad es que no hay tantas trabas como las que tuvimos en el gobierno pasado. ¿Ustedes perciben un cambio? Sí. Sin embargo, ese cambio al día de hoy no ha sido suficiente para aterrizar el proyecto. ¿Qué quiere decir? Pues que arranque Mexicana, ¿no? Sí. Fausto, si me permite, vamos a hacer una pausa musical y, si no tuviera inconveniente, hablemos del terreno de lo personal, del terreno de lo familiar, lo que han sido estos casi 3 años de resistencia y lo que han sido estos 8 meses sin el ingreso, pues, al que ustedes tienen derecho y que se les ha negado. ¿Le parece? Con todo gusto. Hacemos una pausa musical. Recuerden, compañeros, estamos platicando con el compañero Fausto Guerrero, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación. Regresamos a esta conversación. Le pedí a Fausto que pudiéramos hablar en el terreno de lo personal. Fausto, ¿cómo ha sido la vida de los trabajadores? Nosotros sabemos lo que es la resistencia, nosotros sabemos lo que es quedarse sin el empleo de un día para otro, sabemos lo que es no tener ningún ingreso. ¿Cómo es para ustedes? Muchas son las similitudes, por supuesto, pero queremos que ustedes nos lo digan. Es un hecho, ha sido un camino terrible. Ha traído como consecuencia la desestabilización en todos los aspectos, ¿no? Desde la ruptura de relaciones, desde la pérdida ¿Se refiere al matrimonio? Exactamente. La pérdida de patrimonio, la tristeza de ver que ya no puedes llevar a los hijos a la escuela donde los llevabas, la tristeza de ver que ya no tienes el dinero suficiente para solventar la hipoteca de tu casa, el pago del auto, en fin, un sinfín de circunstancias que se han presentado, y sobre todo la condición en que nos encontramos es terrible, porque la condición jurídica pareciera ser que no está definida.
porque al día de hoy cualquier trabajador pues tiene acceso a su Afore, a efecto de solicitar la ayuda por desempleo. Tú te presentas hoy a tu Afore, cualquier compañero se presenta a su Afore, me refiero a mis compañeros activos, no a los jubilados. Sí. Y resulta que no pueden tener acceso. ¿Por qué? Porque no están desempleados. No están desempleados, pero no perciben un solo centavo. Qué absurdo, ¿no? Tener que decir que ni siquiera tienen el beneficio del desempleo. ¿Qué va? Así es. Y lamento mucho que las decisiones en ese aspecto sean tan lentas o nulas, porque debería de analizarse el punto en específico, ¿no? Ok, sí es cierto, no tiene empleo, pero la circunstancia, la condición en donde se encuentra derivado del concurso mercantil es que en términos reales pues no siguen teniendo el empleo. Sí, y no tienen ingresos. Ajá. Entonces me parece que debiera de haber una ayuda por ese lado, ¿no? Debiera de visualizarse de manera diferente. Pero bueno, retomando el punto de lo personal, pues ustedes lo saben, ¿no? Como compañeros, el quedarse sin trabajo de la noche a la mañana, pues deteriora tu salud. Y como ya hice mención, ¿no? Todas las circunstancias, pues pierdes familia, pierdes todo, ¿no? Y es verdaderamente lamentable que te encuentres en un estado de indefensión porque pareciera ser que pues no hay ayuda de ningún lado, ¿no? Hay un obstáculo, por ejemplo, que nos menciona de la Afore, el que por el hecho de que continúa el desarrollo de este camino jurídico, pues para efectos administrativos todavía tienen empleo, aunque no tengan ingreso, ¿no? Es correcto. Es absurdo. Nosotros fuimos fichados, y eso es comprobado está. Varios son los ejemplos de compañeros que fueron a tocar puertas, que acudieron a entrevistas y que de repente la respuesta fue: vienes de luz y fuerza, no te puedo contratar. Para el caso de los trabajadores de Mexicana, ¿tienen ustedes ejemplos de esto? ¿Qué trato han recibido en otras empresas a las que han tocado la puerta buscando un empleo? ¿Tienen ustedes este tipo de rechazos? Fíjate que es evidente, quizás no en todos los casos, pero sí podría yo hablar que en un promedio de un 60% se da esta circunstancia de, como tú dices, fichados, ¿no? Vienes de Mexicana, ni hablemos, ¿no? Uh-huh. Es otra situación pues, verdaderamente lamentable, porque pues, es otra piedra en el camino que se le pone a la gente para reincorporarse a la actividad económica, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, es triste, llegas y hablas, pues, ¿y de dónde viene usted? Bueno, pues fui sobrecargo de Mexicana durante tantos años. Ah, bueno, nosotros le llamamos, muchas gracias, ¿no? Y definitivamente pues, son pocos los compañeros que han podido reincorporarse a otras líneas, ¿no? No puedo negar que sí hay gente que se ha incorporado a otras líneas como Aeroméxico, Interjet o Volaris, pero hablando en números, relativamente son muy pocos. Le pregunta Nelly Judith González, me parece que ella está en San Cristóbal de las Casas, manda saludos a su amiga Marta Barragán, y le pide al señor Fausto que si puede darles una página para reenviar la información y pues envía también toda su solidaridad. Muchas gracias, claro que sí. ¿Alguna página o donde podamos tener interacción con los trabajadores jubilados o están en proceso de hacer todo esto, medio de comunicación y eso? No tengo el dato en este momento, pero si quieres te lo dejo, con mucho gusto. Sí. Y sí, claro, es importantísimo, ¿no? Con mucho gusto, claro que sí. Desde Iztacalco, Polo Esme dice: saludos, te estamos escuchando desde Iztacalco. Muy bien, muchas gracias, compañero. ¿Qué ha hecho Fausto en ausencia de su ingreso? ¿Qué ha hecho Fausto para tener un ingreso? Lamentablemente pues nosotros hemos tenido que dedicar al comercio informal, en donde bueno pues de alguna forma algunos compañeros o algunos familiares, algunos amigos requieren los servicios en el aspecto de que quieren vender su auto. Yo los ayudo. Uh-huh. Yo los ayudo y bueno, pues en ocasiones recibo alguna comisión por este efecto, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, pues hemos estado muy comprometidos en el movimiento sindical. Pues
pues le hemos dedicado muchísimo tiempo a reuniones en la Cámara de Diputados, en las diferentes instancias, con la juez, con el señor Badín, plantones. ¿Estuvieron ustedes ahí en la Torre de Mexicana también acompañando? Sí, hemos estado ahí en reiteradas ocasiones. E insisto, nos hemos tenido que dedicar a lo que caiga, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque lo mismo, tengo 53 años y pues es difícil, después de una trayectoria de 28 años, dedicarte a una especialidad, pues es difícil incorporarte a otra, ¿no? Yeah. A otra. Y ha sido complicada esa situación. Nos miramos y nos sentimos como un espejo, porque hay una incomprensión en términos generales, social, cuando uno les dice que, por ejemplo, nosotros siendo electricistas, que nacemos siendo electricistas porque venimos de padres electricistas, trabajamos en la empresa eléctrica, hicimos toda una vida y una formación como electricistas, creen que es muy fácil visualizarte de otra manera, no siendo electricistas. Para el caso de ustedes es lo mismo. O sea, dedicaron 28 años de su vida, o el tiempo que haya sido para el caso de las mujeres, pero viviendo y haciendo eso. O sea, yo lo siento así, no sé si coincidan conmigo, hay una incomprensión, ¿no? Creen que siendo electricista, bueno, dejas de serlo por decisión gubernamental y entonces ahora toca y puede ser cualquier cosa, y no es así. Claro. No entendemos la vida, la formación del trabajador, ¿no? Uh-huh. Sí, coincido contigo, pues yo volvería a lo mismo, ¿no? Este tipo de circunstancias se da por la falta de conocimiento, falta de información, que por lo general los únicos que lo sabemos somos los que lo estamos viviendo, ¿no? Tal es el caso de ustedes, compañeros electricistas, nosotros ahora como Mexicana de Aviación y cualquier otro grupo que se haya quedado sin empleo, ¿no? Se da cuenta de que la realidad es totalmente diferente a lo que uno pensaba, ¿no? Y lamentablemente es triste decir y reconocer, en mi país existen pocas oportunidades, ¿no? Sí, lamentablemente. Fausto, yo le agradezco mucho de verdad, y déjenme decirles, compañeros, yo desconocía, no tuve la oportunidad de preguntarle el día de ayer a Fausto si no había inconveniente en que subiera estos terribles 4 pisos que nos obliga la cabina de Radio ESME. Está ahorita con una fractura, sí, una fractura en el pie derecho. Con muletas, y no sabe cuánto reconozco que haya hecho este esfuerzo. ¿Es su esposa? No. Bueno, la compañera que le haya acompañado y que nos haya dado todo este panorama de lo que sucede con los trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación y con los trabajadores que siguen en lucha y en esta resistencia, la cual acompañamos de manera muy solidaria aquí en el ESME. Yo, al contrario, les agradezco mucho a ustedes el espacio que nos brindan. Y si quisiera que este mensaje le llegara a oídos del presidente, yo le diría al señor presidente, yo sé que usted acaba de llegar, sin embargo está tomando el relevo del gobierno pasado, y yo sí le pediría que tomara acciones contundentes, reales, para que Mexicana regrese. No fue nuestra responsabilidad, fue responsabilidad de un individuo sin escrúpulos, que sabía perfectamente que venía Mexicana de Aviación a desmembrarla, a sacar sus ganancias, pero todo esto auspiciado por el gobierno. Entonces, entiendo que el señor licenciado Peña Nieto no sea el responsable, sin embargo, al ser el jefe del Ejecutivo, pues sí me parece que tendría la obligación de darle solución a esta situación, en beneficio de los trabajadores de este país. No sé si coincida con esto. Me gustaría más pensar que no es el culpable, pero sí tiene una responsabilidad como titular del Ejecutivo, ¿no? Coincido. Ahorita tiene una responsabilidad desde el 1 de diciembre, la tendrá hasta el 2018, y hay una responsabilidad ahí, y pues bueno, estamos frente a una presidencia imperial, de eso no nos cabe la menor duda. Entonces, si hay voluntad, quedará bien claro entonces que
Mexicana de Aviación tiene que volver a volar. Muchísimas gracias, Fausto. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas auditorio. Tardes. Mantente alerta a nuestra transmisión.